Muy buenas noches, viva Cristo Rey. Debido a que estamos a días ya para celebrar la Navidad, vamos a tratar de leer los 24 capítulos de San Lucas. Se puede leer uno por día, pero ahorita vamos a leer el capítulo 1 y 2 de San Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Habiendo muchos tratado de comprender una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, según lo que nos han transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo con toda en forma ordenada, óptimo Teófilo, a fin de que conozcáis bien la certidumbre de las palabras en que fuisteis instruido. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 5 en adelante. Infancia de nuestro Señor Jesucristo. Anunciación del nacimiento del precursor. Versículo 5. Hubo el tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer, que descendía de Aarón, se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irrepresible. Mas no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos eran de su edad avanzada. Un día, que estaba de servicio delante de Dios, en el turno de su clase, fue designado según la unza sacerdotal para entrar en el santuario del Señor y ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba en oración afuera. Era la hora del incienso. Apareciéndosele entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de los perfumes. Al verle, Zacarías se turbó y lo invadió el temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que le pondrás por nombre Juan. Te traerá gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Nunca beberá vino, ni bebida embriagante, y será colmado del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir a los corazones de los padres hacia los hijos, y a los rebeldes a la sabiduría de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer se ha pasado los días. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que asisto a la vista de Dios, y he sido enviado para hablarle y traerle esta feliz nueva. He aquí que quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no creíste en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba que tardase en el santuario. Cuando salió por fin a Zacarías, y se extrañaba que tardase en el santuario. Cuando salió por fin, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario.
Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa, visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa. Después de aquel tiempo, Isabel su mujer concibió y se mantuvo escondida. Cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a su casa. Después de aquel tiempo, Isabel su mujer concibió y se mantuvo escondida durante 5 meses, diciendo: He ahí lo que el Señor ha hecho por mí en los días en que me ha mirado para quitar mi oprobio entre los hombres. Primer capítulo de San Lucas, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno, y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en su 6º mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra. Y el ángel la dejó. La visitación de María Isabel y el Magnificat. Versículo 39. En aquellos días, María se levantó y fue apresurosamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió cuando Isabel oyó el saludo de María, que el niño dio saltos en el seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó en alta voz y dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde me viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues desde el mismo instante en que tu saludo sonó en mis oídos, el Hijo saltó de gozo en mi seno. Y dichosa la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que se le dijo de parte del Señor. Y María dijo: Permítame. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia para los que temen va de generación en generación. Desplegó el poder de su brazo, dispersó a los que se encrieron en los pensamientos de su corazón.
Bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños. Llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Acogió Israel su siervo, recordando su misericordia, conforme lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre. Y quedándose María con ella 3 meses, y después se volvió a su casa. Versículo 57 del capítulo 1, vemos el nacimiento del precursor y el Benedictus. Isabel llegó al tiempo de su alumbramiento y dio a luz a un hijo. Al oír los vecinos y los parientes de la gran misericordia que con ella había usado el Señor, se regocijaron con ella, y al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y querían darle el nombre de su padre Zacarías. Entonces la madre dijo: No, su nombre será Juan. Le dijeron: Pero nadie hay en tu parentela que lleve ese nombre. Preguntaron pues por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto le fue abierta la boca y lengua. Y se puso a hablar y a bendecir a Dios. Y sobre fue abierta la boca y lengua. Y se puso a hablar y a bendecir a Dios. Y sobrecogido del temor a todos los vecinos y en toda la montaña de Judea, se hablaba de todas estas cosas. Y todos los que oían las grababan en sus corazones, diciendo: ¿Quién será este niño? Pues la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue colmado del Espíritu Santo y profetizó así: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, como lo había anunciado por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos, un Salvador para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, usando su misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, según el juramento hecho a Abraham nuestro padre, de concedernos que, librándonos de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Permítame. Para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación y en la remisión de sus pecados, gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, para los que nos visitará desde lo alto del oriente, para iluminar a los que en tinieblas y en sombra de muerte yacen, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Capítulo 2 de San Lucas. El nacimiento o la natividad, que es la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nace en Belén el Salvador del mundo. En aquel tiempo apareció un edicto desde el César Augusto para que se hiciera el censo en toda la tierra. El primer censo tuvo lugar cuando Quirino era gobernador de Siria, y todos iban a hacerse empadronar cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, porque era de la casa del linaje de David,
para hacerse inscribir con María, su esposa, que estaba encinta. Ahora bien, mientras estaban ahí, llegó para ella el tiempo de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la hostería. Había en aquel contorno unos pastores acampando al raso, que pasaban la noche custodiando su rebaño. Y he aquí que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió de luz, y los invadió, y les invadió un gran temor. Díjoles el ángel: No temáis, porque nos anuncio una gran alegría que será para todos el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente vino a unirse al ángel una multitud de ejército en el cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de la buena voluntad. Cuando los ángeles se partieron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos pues a Betlehem y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha hecho conocer. Y fueron a prisa y entraron a María y a José. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verle hicieron conocer lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que se les referían a los pastores. Pero María había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que se les referían a los pastores. Pero María retenía todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios, ponderándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios, ponderándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todos los que habían oído y visto según les había sido anunciado. Circuncisión y presentación. Circuncisión y presentación en el templo. Versículo 21 del capítulo 2. Han cumplido los 8 días para la circuncisión. Fíjense, los 8 días de la circuncisión. Han cumplido los 8 días para la circuncisión. Fíjense, los 8 días de la circuncisión. Han cumplido los 8 días para la circuncisión. Fíjense, los 8 días de la circuncisión. Le pusieron por nombre Jesús, el mismo que le fue dado por el ángel antes que fuese concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés. A Jerusalén a fin de presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés. Todo varón primero nacido será llamado santo para el Señor, y a fin de dar en sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes de haber visto al unigénito del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley, él tomó en sus brazos y alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, la luz para revelarse a los gentiles y para gloria de Israel, tu pueblo. Su padre y su madre estaban asombrados de lo que decía de él. Bendíjolos entonces Simeón y dijo a María su madre: Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicción. Y a ti tú misma, alma, una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos y muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, habiendo vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y en la viudez había llegado hasta los 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de día y de noche, en ayunos y oraciones. Se presentó también en aquel mismo momento y se puso a alabar a Dios y hablar de aquel niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido todo lo que les era exigido por la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y de la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron según la costumbre de la fiesta. Mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Pensando que él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no hallaron, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos los que oían estaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron admirados, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Les respondió: ¿Cómo es que me buscáis? ¿No sabéis que conviene que yo esté en lo de mi Padre? Pero ellos no comprendieron las palabras, que yo esté en lo de mi Padre. Pero ellos no comprendieron las palabras que les habló. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sometido a ellos, y su madre
y bajó con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sometido a ellos, y su madre conservaba todas estas palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, como estatura y en favor ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Favor ante Dios y ante los hombres.